Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 4 de Miqueas. Abramos nuestra Biblia si la tenemos por ahí, vamos a desempolvarla y saquémosle provecho a la palabra de Dios, porque muchas veces, mis hermanos, más bien tenemos nuestra Biblia por ahí escondida, y pues la palabra de Dios es para leerla, es para sacarle fruto al mensaje de Dios. Así es que en este momento, pues yo les pido que leamos todos juntos el capítulo número 4 de Miqueas. Y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el futuro, el cerro de la casa de Yahvé será puesto sobre los altos montes, y dominará los lugares más elevados. Irán a verlo todas las naciones, y subirán hacia él muchos pueblos, diciendo: vengan, subamos al cerro de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y caminemos por sus sendas. Porque la enseñanza irradia de Sión, de Jerusalén sale la palabra de Yahvé. El Señor gobernará las naciones y enderezará la humanidad. Harán arados de sus espadas y sacarán hoces de sus lanzas. Una nación no levantará la espada contra otra y no se adiestrarán para la guerra. Cada uno podrá permanecer sentado bajo su parrón o su higuera, sin que nadie lo moleste, pues así lo dice el Señor. Mientras todos los pueblos caminan, cada uno en nombre de sus dioses, nosotros caminamos en el nombre de Yahvé, nuestro Dios, por siempre jamás. Ese día, dice Yahvé, recogeré a la oveja coja, y llevaré al corral a la parida, y a la que había maltratado. De las cojas salvaré un resto, y haré de la extraviada una nación poderosa. Reinaré sobre ellas en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, Sión, torre de donde se vigila el rebaño, repararás la antigua soberanía, la autoridad real sobre todo Israel. ¿Por qué ahora gritas de esa manera? ¿Te quedaste sin rey, o desaparecieron tus ministros, para que te quejes de dolor como mujer que da a luz? Retuércete de dolor y grita, hija de Sión, como mujer que da a luz, porque ahora saldrás de la ciudad para vivir en despoblado. Llegarás hasta Babilonia, pero allí serás liberada, pues Yahvé te libertará del poder de tus enemigos. Naciones poderosas se reúnen ahora para atacarte, diciendo: sometámosla al saqueo y gocemos mirando su derrota. Pero ellos no saben lo que piensa Yahvé y no comprenden sus designios, pues él los ha juntado como las gavillas en la era. Levántate, pues, y aplástalos con tus pies, hija de Sión, porque te pondré cuernos de hierro y pezuñas de bronce, para que tritures a muchos pueblos. Entonces consagrarás sus despojos a Yahvé, y sus riquezas serán para el Señor del mundo entero. Ahora, ánimo, fortaleza, pues nos rodean con trincheras y le dan un varillazo en la cara al que gobierna a Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice en la palabra de Dios en los primeros versículos que en el futuro el cerro de la casa de Yahvé será puesto sobre lo alto y dominará los lugares más elevados. ¿Qué quiere decir con esto, mis hermanos? Que llegará un día en que el Señor dominará a todas las naciones, cosa que ya ha sucedido. Nuestro Señor Jesús, desde que Él vino, desde que Él está aquí entre nosotros, Él domina a todos los pueblos. Si no fuese así, mis hermanos, nosotros, acá donde vivimos, en estos países donde nos encontramos, nosotros ni siquiera pensáramos en nuestro Señor Jesús, pero Él tiene el dominio sobre todas las naciones, y Él es el Todopoderoso. Él es el Rey en el que nosotros ponemos nuestra confianza. Y Él no es que esté en Sión, Él está en todo el mundo. Él, en ese pueblo de Israel, sabemos que nuestro Señor, desde que estuvo aquí entre los hombres, estuvo entre los judíos, estuvo entre todo el pueblo de Israel. Pero no porque en el Antiguo Testamento se hable de esta manera, van a ser dominadas las naciones desde ese pueblo Sión. En este caso, lo que nos está dando a entender que en un futuro la nueva Jerusalén será como ese cerro Sión, desde donde nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesús nos dominarán a todos
Y ellos, con el gran amor que van a sentir por todas las naciones, por todas las personas que vamos a habitar en ese lugar, yo me imagino, mis hermanos, que va a ser como esa gloria, ¿verdad, mis hermanos? Que cuando el Señor, por decir, que nos dé una advertencia o nos hable de la manera que nos va a hablar, ya no va a ser con coraje, no va a ser como para hacernos hacer la guerra, porque aquí mismo lo dice. En ese tiempo, las personas no se adiestrarán para la guerra, ni las personas van a hacerse pelear entre sí mismos. Lo que vamos a tener como para cosechar, ya sea el arado o cualquier otra cosa, no se van a hacer hoces ni se van a hacer espadas para pelear, sino más bien se van a hacer toda clase de instrumentos para cosechar la tierra. De esto nos habla aquí la palabra de Dios. Y en este caso, mis hermanos, yo entendería la palabra de Dios como que el Señor va a estar ya entre nosotros y no va a haber por qué vamos a estar peleados unos con los otros, sino más bien va a ser un gozo eterno, un gozo en el que vamos a estar regocijados en el Señor y Él va a ser nuestro protector. Dice, irán a verlo todas las naciones y subirán hacia Él muchos pueblos, diciendo, vengan, subamos al cerro de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y caminemos por sus sendas. Porque la enseñanza irradia de Sión, de Jerusalén, sale la palabra de Yahvé. Fíjense, nada más. En este mensaje de hoy día, en realidad es el único Dios que nos salvará. No hay otro Dios fuera del Dios de Jacob. Recordando el Antiguo Testamento, todos los israelitas, todos los que fueron patriarcas, la enseñanza viene de ellos en realidad, porque ellos siguieron los mensajes de Dios, no importando cómo a ellos les fuera. Recordemos que Jacob fue un hombre que luchó mucho por tener ganado y por ganarse sus dos esposas, las hijas de este hombre, que pues no lo dejaba irse de su casa, sino que lo sometía a los trabajos, lo sometía a que le cuidara las ovejas, los rebaños, y así todos los demás patriarcas lucharon, y sabiendo, mis hermanos, ellos que el que estaba siempre de su lado era Dios, no iban a renegar por lo que tenían que hacer. Ellos lo hacían con mucho gusto, lo hacían con gozo, porque el Señor estaba con ellos. El Señor no se apartaba ni un solo instante. Dice, el Señor gobernará a todas las naciones y enderezará la humanidad. Harán arados de sus espadas y sacarán hoces de sus lanzas. Una nación no levantará la espada contra otra y no se adiestrarán para la guerra. Entonces, en esos tiempos, mis hermanos, no habrá ni guerras, no habrá por qué pelear, porque el Señor estará en medio de sus pueblos, de todas las naciones. Ahorita, ¿qué es lo que sucede en la actualidad? Las naciones solamente piensan en pelear, en sacar provecho de la otra nación, en sacarlos y apoderarse de todos los bienes que esa nación posee. Hermanos, cuando veamos esto que sucede entre las naciones en las que vivimos, oremos a Dios, pidámosle de su compasión, pidámosle para que Él acomode las mentes de estas personas y no venga la guerra a nosotros, porque al suceder esto, también nosotros pagaremos las consecuencias, no solamente los que van a andar en la guerra, sino también los ciudadanos, porque los guerrilleros van a andar entre nosotros y entonces ese día vamos a sufrir también las consecuencias. Por eso es muy importante que pidamos a Dios que Él nos proteja, que Él sea quien nos guíe y nos lleve por los buenos caminos. Pedirle a Él para que estas guerras no se lleven a cabo. En aquel tiempo, Dios escuchaba los rezos de muchos de los israelitas que le pedían a Él, se arrodillaban ante Él para pedirle en sus oraciones que cambiara las mentes de los israelitas, ¿verdad? Porque muchos israelitas ya estaban lanzándose hacia otros dioses, pidiéndole a otros dioses sus favores, cuando esos dioses, la realidad es que no existían. Dioses hechos de madera y de piedra que no los iban a levantar a ellos ni les iban a hacer ningún favor. Entonces, por eso, Dios nuestro Señor se enojaba con esas naciones y los desterraba de Israel, los mandaba a otros pueblos y allá
entonces ya se acordaban de que Dios les había advertido de que tuvieran un buen comportamiento ante Él. Todo esto que nos sucede en la vida, mis hermanos, nosotros tenemos la culpa de ello. Si nosotros siguiéramos a Dios de todo corazón, sin fallarle ni un solo instante, el Señor nos ayudaría en todo y no nos pasaría nunca nada. Pero lo que sucede es que la realidad es que Dios nos está advirtiendo y nosotros nos tapamos los oídos, hacemos muy poco caso de Él y por eso las consecuencias vienen con mucha fuerza, como le sucedía a este pueblo, a esta nación de Israel. Ellos se tapaban los oídos y entonces Dios les mandaba sus castigos y cuando ya estaban castigados ya no encontraban las puertas para salir de esos problemones que tenían. Hoy en la actualidad pidámosle a Dios. Solamente hay un Dios, mis hermanos, en el Todopoderoso, en el que tenemos que creer, en Él solamente, y Él no nos va a defraudar, así como no nos ha defraudado hasta el día de hoy, nunca nos defraudará. Así es que sigámosle de todo corazón y hagamos su voluntad. Que Dios les bendiga, que pasen un muy bonito día.